13 horas con 16 minutos, tenemos pantalla dividida. Bárbara Vial y Felipe Leiva para ya conocer sus temas que han reportado esta jornada. Vamos a saludar en primer lugar a Felipe Leiva, que nos cuenta todas las novedades en torno al caso SQM. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Un caso SQM que tiene a su primer sobreseído por ahora, y eso fue lo que decidió el octavo juzgado de garantía respecto a Carlos Ominami, el ex senador del Partido Socialista, que había sido formalizado por diversos delitos tributarios a inicios de este mes por un monto cercano a los 170 millones de pesos por facturas ideológicamente falsas entre 2009 y 2010. Todo esto vinculado a una empresa del ex tesorero del PS, Milton Lee Guerrero, pero con facturas emitidas a SQM, donde no se prestaron los servicios, sino que dicha empresa de Milton Lee prestó servicios a la campaña de Carlos Ominami, algo que para él fue desestimando desde que salió la querella en su contra, luego cuando se anuncia la formalización del Ministerio Público, y hoy día sus abogados dicen que con esto se confirma que él sigue siendo inocente en el caso Soquimich. Todo esto por esta decisión que fue adoptada por el magistrado del octavo juzgado de garantía, Danilo Aravena, respecto a los antecedentes que se habían manejado en la investigación y a esta petición de sobreseimiento que habían realizado los abogados de Carlos Ominami. Todo esto por la prescripción de los delitos, la prescripción para establecer la acción penal por parte, en este caso, de los delitos tributarios del Servicio de Impuestos Internos, y posteriormente la formalización de Carlos Ominami. Eso queda sin efecto por esta decisión adoptada por el octavo juzgado de garantía, y va a ser finalmente, en este caso, la Corte de Apelaciones, lo que dictamina finalmente si se aprueba o se rechaza lo adoptado por aquel tribunal. Antes de meternos en las reacciones de eso, te comento, Maca, de la gente que sintoniza CNN Chile, lo que ha generado también esta formalización publicada y anticipada o filtrada, se podría decir, por el propio Pablo Longueira, el ex candidato presidencial de la UDI. Escuchamos las reacciones también del senador Hernán Larraín respecto a esta formalización que anunció el propio ex parlamentario de la Unión Demócrata Independiente, que recordemos congeló su militancia en la UDI por delitos de cohecho y también asociado a un delito tributario. Le preguntamos justamente por esta formalización, esta comunicación de cargos que se le va a hacer a Pablo Longueira Montes, al fiscal del caso SQM, el persecutor regional de Valparaíso, Pablo Gómez, a quien le invito a revisar sus palabras. Nosotros como Ministerio Público estamos desarrollando continuas diligencias de investigación, las que han ido arrojando poco a poco resultados, y en la medida que esos resultados a nosotros nos permitan o nos habiliten para comunicar el antecedente de la investigación a cada uno de los imputados, lo vamos a ir haciendo. Es el deber nuestro como Ministerio Público hacerlo, y en ese sentido nos apegamos a lo que establece la ley. Pablo, como no hay querella del Servicio de Impuestos Internos, igual les permite a ustedes formalizar. Existe una denuncia del mes de abril del año 2015 del Servicio de Impuestos Internos contra toda persona que resulta responsable por ciertos hechos que a nosotros nos han permitido conducir una investigación seria, completa, y de esa manera nosotros hoy día estamos en condiciones de comunicar los cargos en contra del señor Longueira y del señor Contés. No hay querella del Servicio de Impuestos Internos en contra de Pablo Longueira, todo esto por los eventuales 700 millones de pesos que habrían ido a parar justamente al ex candidato presidencial mediante terceros a través de boletas ideológicamente falsas con la empresa SQM de por medio. No hay ninguna acción penal nominativa. Eso para que la gente que dice que no existe alguna acción penal concreta. Lo que sí hay denuncias donde se mencionan los hechos y donde se menciona también a gente que ha boleteado y que pertenece al círculo cercano de Pablo Longueira. Y de ahí se toma finalmente el Ministerio Público para formalizarlo también por delitos tributarios. Más allá que está toda una contienda y discusión a nivel jurídico, si es que es posible o no. La Corte de Apelaciones ha fallado en un par de instancias respecto a este ítem, de si es necesario tener una querella o denuncia del organismo fiscalizador para poder formalizar a alguien. Cuando va a tener que estar presente esa acción penal es al momento de acusar a alguien por lo menos, pero eso ha quedado también dado a conocer por parte incluso de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta formalización, le preguntamos ahí para la salida de esta audiencia al fiscal Pablo Gómez en una cerca de 4 oportunidades. Si se va a formalizar a Pablo Longueira sin una querella nominativa, pero donde hay una denuncia, donde mencionan los hechos, deja la puerta abierta entonces para formalizar, por ejemplo, a Rodrigo Peñailillo,
para formalizar al hijo de a los hijos del senador Jorge Pizarro o también al hijo del diputado DC Roberto León. ¿Va a ser la misma vara respecto a esos delitos tributarios que también fueron indagados por el Servicio de Impuestos Internos y mencionados justamente en una denuncia en abril del año pasado? Le preguntamos varias veces al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, pero dijo que él entiende que hay una denuncia de abril del año pasado que le permite avanzar en esta indagatoria. No dijo concretamente si que se puede formalizar o no con esos antecedentes. Y se lo preguntamos por qué, Maca. En el caso de los hijos del senador Jorge Pizarro, de Roberto León, esa denuncia es de abril del año pasado. Han pasado 11 meses. Impuestos Internos dice que todavía está en recopilación de antecedentes después de 11 meses y estamos hablando de 3 a 5 facturas ideológicamente falsas, algo menor en cuanto a lo de Pablo Longueira. Por eso le preguntamos si es que se iba a medir también y se iba a formalizar a gente de la nueva mayoría. No quiso contestar de forma concreta el persecutor a cargo del caso SQM. Quienes sí quisieron contestar justamente por esta formalización fueron los políticos. Escuchemos justamente algunas de las reacciones generadas por esta comunicación de cargos en el caso SQM en contra de Pablo Longueira. La formalización de Longueira viene a poner un tema sobre el tapete, que es efectivamente si es legítimo y es legal de que las empresas elaboren artículos en leyes que los benefician. Yo creo que eso se asemeja mucho al cohecho y será la investigación la que determine si existió, porque está claro que Sokimich también donó a las fundaciones de Pablo Longueira cientos de millones de pesos. Y en este sentido, yo creo que no es adecuado decir que los fiscales están detrás de parlamentarios o exministros de derecha. Aquí hay un cuestionamiento completo a la clase política. Ni un partido está libre de aquello. Yo creo que lo que hizo Pablo Longueira es sumamente grave y no lo defiendo para nada. Yo creo que los senadores tenemos la obligación, cuando estamos en un proyecto de ley, de trabajar con empresarios y gente que esté donde las papas queman. Otra cosa es si nos dan dinero. Y nadie da 700, 800 millones de pesos por bolitas de dulce ni por amor. Por lo tanto, creo que hay un tema grave de Pablo Longueira. Pero esa gravedad se la aplico a Rossi, que le pedía plata a Agua Andina, se la aplico a Marco Enrique Ominami, que le pedía plata a los brasileros, se la aplico a cualquiera a Peñaglillo, a la presidenta, a los expresidentes, y con ello cero velocidad. Entonces aquí uno ve como que están crucificando a una persona como Longueira, que no lo estoy justificando para nada, pero a los otros no se les toca. Caso Sokimich, entonces, que está a la espera de la fecha y hora que fije el octavo juzgado de garantía para esta formalización, esta comunicación de cargos por cohecho y delito tributario en contra del ex candidato presidencial, ex senador y ex ministro de nuestro país, Pablo Longueira. Investigación del caso Sokimich, que yo te decía al inicio de este despacho, tuvo su primer sobreseído, por ahora por lo menos, porque tiene que pronunciarse la Corte de Apelaciones, ya que el Ministerio Público va a apelar a esta decisión del tribunal de sobreseer a Carlos Ominami, el ex senador del PS, involucrado e investigado en el caso Sokimich, por esto más de 170 millones de pesos en total, con facturas ideológicamente falsas, facturas que provenían de una empresa, Alerce y Talleres, del tesorero del PS, Milton Lee Guerrero, con servicios eventuales a SQM, pero esos servicios nunca se prestaron justamente a la minera no metálica, sino que para la campaña, para pagar justamente parte de los materiales que se utilizaban para la campaña de Carlos Ominami. Se sobresee por los 5 años como plazo de la prescripción legal que hay para este tipo de investigaciones, a juicio del magistrado en este caso, concede con la defensa y dice que en este caso los 5 años tienen que ver con la prescripción del delito. O sea, la querella que hubo de impuestos internos y la posterior formalización quedaron obsoletas por haber estado prescritas las acciones que involucraban en este caso a Carlos Ominami, siendo así el primer sobreseído por ahora del caso Sokimich. Maca. Bien, pues bastante